vamos a meternos con Cabo Verde. Salió la lista oficial. Salió la lista de Cabo Verde, señor. Nuestro segundo rival el 21 de junio. Exactamente. Mirá, ahí la tenemos. Voy con los detalles justamente de esta selección. Josimar Díaz, alias Bocinia, es uno de los arqueros. Marcio da Rosa y Carlos Santos, ahí tenemos al resto de los arqueros de esta selección. Steven Moreira, Wagner Pina, Joao Paulo Fernández, Zindai Cabral, Logan Costa, Roberto Pico López, Kelvin Pires, Yannick Stopira Tavares, Edilson Diney Borges, Yamiro Monteiro, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, Laros Duarte, Deroy Duarte, Kevin Pina, Ryan Méndez, Willy Semedo, Gary Rodríguez, Giovanni Cabral, Nuno da Costa, Dailon Libramento. Esta anticipo es la figura de Cabo Verde. Gilson Benjimol y Helio Varela, los 26 convocados de Bubista, Pedro Brito. Bueno, ¿algún comentario, Eduardo Rivas? Bueno, obviamente que... El rival de España, ¿no? En la primera fecha. Exactamente, y bueno, indudablemente se trató de una selección con cero figura en cuanto, ¿no? Sí, a lo que representa el aspecto internacional. Así que, bueno, habrá que ver en cancha precisamente el día del debut ante España qué potencial futbolístico demuestra este equipo, ¿no? Que obviamente parte, como se dice habitualmente, como la cenicienta del grupo. Exactamente, pero a propósito de Cabo Verde, les presentamos este trabajo muy especial de Rodrigo Vázquez. Ya tuvimos la semana pasada Arabia Saudita, hoy es el turno de Cabo Verde, Rodrigo. Sí, Cabo Verde, que como bien decías, Mauro, vamos a enfrentarlos a la isla esta que hace historia y se mete en la Copa del Mundo el 21 de junio a las 7 de la tarde en el Hard Rock Stadium en Miami. Es la primera participación en una Copa del Mundo desde que se independizó de Portugal. Esto ya lo ha dicho en alguna oportunidad y va a venir más adelante Pirri con Pirrazo Mundial, pero los tiburones azules clasificaron a la Copa del Mundo luego de finalizar en la primera ubicación en el grupo D, en lo que fue la eliminatoria africana, con 23 unidades, por encima de una potencia en esa región como Camerún. O sea que elimina, que tenía 19. O sea, saca del camino a Camerún. Exactamente, la verdad, en esa eliminatoria es una campaña bárbara realmente la campaña que hizo. Sí, a pesar de esto, los últimos 5 partidos de los caboverdianos tuvieron 3 resultados en empate, una victoria y una derrota. No fueron los mejores partidos. Partidos amistosos, ¿no? Tiene 4 Sí. amistosos y uno que fue el primero de estos 5 últimos encuentros, que fue justamente por la eliminatoria africana para la Copa del Mundo, que es justamente la victoria que se dio. La última victoria de Cabo Verde se da justamente el 13 de octubre del 2025 en aquella oportunidad frente a Guatani. Ahí fue el primero. La última de clasificación. La última victoria en todos los últimos 5 partidos que ha tenido este equipo caboverdiano. El primero de los últimos 5 encuentros, como les decía, el 13 de octubre frente a Guatani por 3-0 con goles de Willy Semedo, Dailon Libramento y Estopira. Los 3 jugadores están convocados para la Copa del Mundo de acuerdo a lo que dábamos recién como convocatoria oficial. En este encuentro, en este partido, que es el último oficial que tiene también Cabo Verde en su historial, Bubista colocó un esquema de 1-4-2-3-1, lo utilizó durante todo el partido, no lo modificó en ningún tramo del encuentro. Lo único que hizo fue cambiar piezas a lo largo del compromiso, hizo cambio de jugadores, pero en ningún momento cambió justamente la figura táctica. Lo mismo aplicó para el segundo compromiso, con Irán como rival. Esto ya es por un amistoso internacional. Nosotros ahí lo que estamos observando, sobre todo en nuestro canal de YouTube, son las formaciones que más ha utilizado a lo largo de este O sea, los sistemas que más ha utilizado en estos últimos partidos, digamos. Exactamente. Bubista se ha caracterizado por ser un entrenador que ha mantenido una figura de el tradicional 4-2-3-1. Esta figura la ha hecho mutar en varios momentos de los partidos a un 4-2-1-3. En lugar de ser 4-2-3-1, los que van por afuera generalmente han marcado una tendencia de ser más extremos que volantes más retrasados, y esto ha generado de que en lugar de ser 4-2-3-1 haya sido 4-2-1-3. Hay que ver también, por ejemplo, 4-2-3-1 contra España, no la veo. No sé, depende a ver cuál sea
su intención en la Copa del Mundo, si son más estratégicos de pensar en el potencial del rival. Si vas un poco, agrandamos un poco la placa, Lauta, agrandamos un poco la placa esa de las formaciones, porque si vas un poco a los otros esquemas alternos, él ha utilizado mucho el 4-1-4-1. El 4-1-4-1. Ese 4-4-1 que vemos en pantalla cuando le expulsaron a uno de los jugadores ahora en uno de los últimos partidos, que la utilizó durante gran parte del partido porque la expulsión fue temprana. Pero a la hora de defender es un equipo que tiende mucho a cerrar al volante de creación, lo tira un poco más para atrás y pasa a generar un 4-1-4-1 con un volante más retrasado, siendo el nexo de la defensa con el ataque, dos jugadores que van más por los costados, y en lugar de colocar una referencia de ataque con un jugador más acompañando, lo que genera habitualmente es que ese jugador que arranca un poco más de atrás y se conecta con el centro delantero genere una especie de doble volante de contención por delante del volante pivot. Hay que tener en cuenta de que Yamiro Monteiro es quien habitualmente toma los hilos del equipo en este esquema. Este futbolista que está convocado para la Copa del Mundo es el hombre más suelto por detrás del tridente ofensivo. Hay que tener en cuenta que desde fines de enero Monteiro está lesionado, está en plena recuperación. O sea que va a llegar sin actividad. Va a llegar sin actividad. Bubista lo mantuvo como una incógnita hasta hoy, que se conoció oficialmente la convocatoria. Pero lo ratificó en la lista. Lo ratifica final. Y es una noticia que hay que tener en cuenta porque es quien generalmente toma la rienda del equipo en Cabo Verde. También es importante la inactividad en cuanto al tiempo sin jugar, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, pero seguramente quizás algún amistoso pueda jugar previo al Mundial, no. Pero poquito también, porque no tiene mucho previsto. Y después el partido con España, que va a ser el estreno para ellos. Exactamente. Hay que tener en cuenta que Kevin Lenini es el jugador que venía teniendo mayor participación en el equipo de justamente Cabo Verde. Kevin Lenini no está convocado, por lo tanto el jugador con más participación en el último tiempo, desconozco si es por un tema de lesión o etcétera, pero el volante del Krasnodar de Rusia, que ha sido el que más minutos ha tenido, por lo menos en la convocatoria que entregaron hoy los caboverdianos, no lo he visto. Voy a ratificar ahora con un poco la información, porque evidentemente es algo que genera algo de repercusión. Respecto, no está convocado, finalmente no está convocado, porque a veces dice que te lo ponen con un apellido alterno y eso a veces puede marear un poco, pero definitivamente no está convocado Kevin Lenini. Después, Dina y Borges sí, es uno de los jugadores que está convocado y es otro de los jugadores que tiene mayor continuidad en este equipo de Cabo Verde. Ha registrado en los últimos 5 compromisos 367 minutos. Es zaguero y evidentemente es una de las piezas importantes en materia defensiva de este equipo. A ver, como característica del equipo justamente caboverdiano, hay que tener en cuenta que es un equipo muy aguerrido, que combate mucho en la mitad de la cancha. Los volantes generan cierta lucha en el mediocampo, y de hecho la mayor cantidad de recuperaciones de pelota se da en ese sector, en la mitad de la cancha. Es un equipo que tiende mucho a cortar el juego también en esa faceta. El 44% de las veces que Cabo Verde recupera la pelota generalmente se da en la zona media, con mayor tendencia hacia el sector derecho. Si ustedes ven en pantalla ahí en nuestro canal de YouTube, el 17.3% de las recuperaciones se da sobre el sector derecho en la mitad de la cancha. Y justamente Kevin Lenini era uno de los que mayormente generaba la recuperación de pelota de este equipo. Y ahí lo que vemos en ofensiva, ¿no? El 6.7%. Sobre la banda izquierda. ¿Eso es lo que marca que las ofensivas tienden a ir más por ese lado? Y en realidad no, porque ahí se da la recuperación de pelota, claro. La recuperación de pelota. La recuperación, la recuperación de pelota. En los distintos sectores de la cancha. Digamos. En el sector central de la defensa es el segundo sector con mayor recuperación de pelota por parte de este equipo. Ahora, un dato importante en cuanto a las pérdidas de pelota. Vamos a la siguiente imagen, Lauta. En las pérdidas de pelota es donde también es importante tener en cuenta nosotros a la hora de enfrentarlos. Porque a la hora de perderle el balón, se da la mayor parte todo también. Se da por el sector derecho. Todo se da por el sector derecho, exactamente. Si bien recuperan mucho, también tienden a perder mucho en esos sectores. Es un tema a tener en cuenta, sobre todo a la hora de encarar los compromisos, sobre todo en
en este punto. Cerca del 16% de las pelotas se recuperan justamente en ese sector. Hay que tener en cuenta algunas situaciones. Yo le decía anteriormente, cuando repasaba la convocatoria, Dailo Livramento. Es la figura, uno de los emblemas de esta selección caboverdiana. Centro atacante, juega en Portugal, en Casa Pía. Nació en Países Bajos, nació en Rotterdam. Es la figura de los Tiburones Azules. Registra 5 goles en el proceso preparativo para la Copa del Mundo. Debutó en 2024 con la camiseta caboverdiana. Y desde ese entonces ha acumulado 19 presencias y brindó una asistencia. Es, por así decirlo, la figura y goleador del equipo. Hay varios de estos jugadores que no son nacidos directamente en Cabo Verde, pero al tener o padre o madre, el otro día leía, hay un trabajo muy especial de esta posibilidad de cuando se estiró a 48 los países, un montón de países que habitualmente no iban al Mundial empezaron a darse cuenta que podían llegar. Entonces, para estos jugadores, o varios de ellos, jugando, por ejemplo, ¿cómo es el nombre de Livramento? Livramento. En la selección de Países Bajos no están, pero ni registra. Entonces, acá encuentran posibilidad de ir a una Copa del Mundo. Sí, claro. Y por eso es que se han reclutado un montón de jugadores de estas características. Bueno, una de las jóvenes promesas que de hecho era hasta hoy que se confirma la lista, el jugador a seguir, porque no está en la convocatoria, David Moreira, zaguero de 22 años, nacido en Lisboa. De hecho, está en el Sporting Clube de Portugal, es compañero de Maximiliano Araujo, alterna mucho en el primer equipo, no ha tenido mucha participación en el equipo absoluto, pero sí es uno de las figuras en el equipo B del Sporting. No está convocado para la Copa del Mundo, pero ha sido un jugador que dentro del núcleo de la selección lo han considerado como una de las jóvenes promesas a poder seguir. Debutó en 2025 con la camiseta Cabo Verde, jugó más veces como lateral izquierdo que como zaguero central, y en este último tramo por ahí le ha costado un poco insertarse en el equipo. Creo que por eso también Bubista es que toma la determinación de dejarlo fuera del 11, o por lo menos de la convocatoria para el Mundial. A lo largo de todo este tiempo, Bocinia se perfila como el arquero titular para arrancar la Copa del Mundo, sobre todo. Wagner Pina, Diney Borges, Pico López y Joao Paulo. Esto sería un poco la zona defensiva del equipo de Cabo Verde. Hay que ver quién va a jugar al lugar de Kevin Lenini, porque Kevin Lenini venía siendo volante habitualmente titular en este equipo de Cabo Verde. Yannick Semedo es un nombre puesto. Yamiro Monteiro, Ryan Méndez, Dailo Livramento y Willy Semedo es el equipo que mayormente Bubista ha utilizado y que seguramente arranque como titular en la Copa del Mundo. Bueno, ahí teníamos el informe completo de nuestro segundo rival en la Copa del Mundo, con datos precisos, cómo habitualmente se para, dónde están las zonas donde tienen mayor recuperación, por ejemplo, de una selección que hoy dio la lista oficial, que hay una sorpresa, porque este jugador que quedó afuera, Lenini, venía jugando siempre, aparecía como una de las figuras, y evidentemente algo pasó, no sé si habrá algún tema de lesión. Estoy investigando. Ahí está, para interpretar por qué ha quedado fuera de la convocatoria. Es uno de los grandes, la selección, ¿no? Cabo Verde es una de las grandes signo de interrogación. Sí, de claro, puede claro. ser, digo, ¿no? Sí, desconocido por completo casi en el tema internacional, y debutante en el Mundial, genera un interrogante, ¿no? ¿Ves? Acá me están pasando y le agradezco mucho a mi amigo que generalmente me brinda mucho dato. Sí. Efectivamente, no queda fuera Lenini, sino que está con otro nombre en la convocatoria oficial. Bueno, está. A lo largo de todo el proceso preparativo estuvo como Kevin Lenini. En la convocatoria oficial ponen el nombre formal del jugador y no el apodo, como habitualmente pasa. Kevin Pina. Espina, el que recién lo mencionaste. Kevin lo mencionaste en el posible equipo titular. Entonces es titular. Está convocado, listo. Claro, ahí está la confusión. Bueno, tenemos que averiguar bien las listas, y sobre todo no, sobre países. Todo Portugal. Portugal no. Portugal los estoy tenemos hablando más, de pero estos, los africanos, claro. Pasa que utilizan porque apodos. Portugal es mucho más conocido, pero también tiene, claro. Viste, esa cantidad de variantes, capaz de la conocen en cuanto a los nombres, pero en este caso, incluso mencionaste capaz que te pueden informar, Estopirá, campeón del mundo. Que capaz que se Yannick referencia. Tavares, Estopira. O Estopirá en francés, no sé, como es en el 98 Estopirá era titular y fue campeón del mundo con Francia. Que era un futbolista capaz que viene de ahí, el apodo, digo, no sé, por una suerte de admiración o algo por el estilo, o capaz que vaya uno a saber. Claro, pero en la lista oficial no. No, digo, como para de repente identificar por qué un apodo o algo, ¿no?